Gusto saludarlos de nuevo, participantes. La clase pasada estábamos platicando acerca de algunas actividades económicas que benefician a la comunidad. El día de hoy veremos que la Asociación Guatemalteca de Exportadores, o AGEXPORT, cuando escuchen esas siglas en las noticias o algo, ya saben que se refiere a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, indica que la oferta de productos orgánicos en Guatemala ha crecido rápidamente en forma sostenible, como respuesta principalmente a la demanda internacional. Es decir, que nuestros productos están yendo sobre todo al extranjero. Entre los productos ofertados se encuentran el café, el cardamomo, la macadamia, el ajonjolí, el brócoli, la miel, el limón deshidratado, el té negro, los bananos, entre otros. Tenemos la primera actividad, solo que no va a ser en grupo, sino individual, y dice analizar cuál sería la ventaja de implementar en la comunidad la diversificación agrícola orgánica o ecológica, y vamos a escribir ahí una pequeña conclusión. Luego vemos que para trabajar con buenos resultados en la diversificación de los cultivos deben tomarse en cuenta los aspectos importantes. Primero, la organización de los agricultores. Un grupo organizado puede obtener más fácilmente créditos y asesoría técnico. Esto es como en cualquier parte o en cualquier cuestión de la sociedad. Mientras más organizados estén o estemos, mejores resultados vamos a obtener. Las dependencias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o el MAGA, toman en cuenta a estos grupos organizados y les brindan más apoyo. Las cooperativas agrícolas son ejemplo de grupos organizados. También podemos trabajar en coordinación con el MAGA y otras instituciones. La asesoría de los técnicos y trabajadores agrícolas especializados, como los ingenieros agrónomos, por ejemplo, es muy importante, pues ellos conocen los cultivos que mejor se adaptan a la topografía del terreno o a la calidad del suelo y al clima con el que contemos en la parte donde vayamos a sembrar. Entonces, la diversificación de cultivos, hay dos aspectos que son muy importantes. El primero es que todos los agricultores deben estar organizados. Y el segundo, que deben también trabajar conjuntamente o coordinados con el MAGA y algunas otras instituciones gubernamentales que son las encargadas de este tipo de cuestiones. También vamos a conocer estos datos, es importante, sabremos que conocer estos datos es importante para decidir la utilización de las técnicas de cultivo apropiadas para lo que nosotros tengamos o queramos cosechar. ¿De qué forma se podría organizar un grupo de agricultores en la comunidad con el propósito de diversificar los cultivos y lograr mejores cosechas? Esa es la segunda actividad que debemos realizar en nuestro cuaderno, por favor. La escribimos. Luego vemos que existen abonos y fertilizantes. Ya estudiamos también que hay varios tipos de suelo. Algunos tienen vocación agrícola y otros simplemente no sirven para sembrar absolutamente nada, ¿verdad? A cualquier persona que le interesa que su suelo sea fértil, o sea, a todas las personas nos interesa que nuestro suelo sea fértil. Estamos hablando de los agricultores. Pero si produce cosechas pobres, debe consultar con un técnico. Para eso existen los peritos agrónomos, los ingenieros agrónomos, entre otros, ¿verdad? Cuando una persona quiere saber qué clase de abono debe aplicar en su terreno, debe observar el suelo, podrá decidir de qué color es la tierra y dará algunos datos más. Pero no podrá decir con seguridad si su suelo es fértil o si le hace falta algún nutriente. Para que el suelo sea fértil debe contener suficiente materia orgánica. Por eso escuchamos a veces que hablan de abono orgánico, entre otras situaciones, ¿verdad? Entonces, para que un suelo sea fértil, debe tener suficiente materia orgánica. Luego vemos aquí un terreno infértil, se ve que no produce mayor cosa. Y aquí tenemos uno fértil que se ve que tiene ahí sembradíos. La materia orgánica está constituida por todos los restos de plantas y animales muertos, como hojas, ramas, hierbas, rastrojos, frutas, paja, estiércol, plumas, huesos, desperdicios de alimentos, etc. Cuando se descomponen o se pudren, forman el humus. El humus es el que está formado por elementos orgánicos. El humus es el que da color oscuro al suelo o a la tierra negra. Si el suelo no tiene suficiente humus, puede proporcionárselo. De esa manera se mantiene en buenas condiciones y produce más y mejores cosechas.
Pues vamos a tener otra pequeña actividad, la tercera me parece de este video, que dice observar una porción de terreno de la comunidad o cercana al lugar en donde se reúne el grupo. O sea, de su casa, miremos ahí en la cuadra, un pedazo de tierra, ¿verdad? Y platiquemos ahí con nuestros familiares o amigos y determinen si el suelo tiene humus o no tiene. Y escriben ahí en su cuaderno lo que observaron, por favor. El uso de abonos y fertilizantes es una práctica que se tiene que manejar correctamente para aumentar la productividad de los terrenos. Los abonos pueden ser orgánicos, verdes y químicos. El abono orgánico se obtiene al mezclar la materia orgánica como el estiércol, la basura de las frutas y verduras, los restos de las cosechas o la brosa con la tierra para formar el humus. Muchas personas esparcen materia orgánica sobre el suelo, pero de esta manera la descomposición es muy lenta. Por eso es conveniente organizar este proceso, lo cual puede hacerse de dos maneras. La primera manera es resolver los restos de las plantas, animales o desperdicios de alimentos con la tierra. Revolver, lo que ayuda a que esto se descomponga. También podemos hacer una abonera para que los desechos orgánicos se conviertan en abono. Hay dos maneras de hacerla, una aérea y otra en fosa. Una fosa es un hoyo. Aquí vemos una abonera aérea y una en fosa. Entonces, repitiendo, los abonos pueden ser orgánicos, verdes o químicos. El abono orgánico se obtiene al mezclar materia orgánica con la tierra para formar el humus. Ya sabemos que el humus es lo que le da el color negro a la tierra, ¿verdad? El abono verde, por otro lado, se logra al enterrar plantas verdes dentro de la tierra. Es una forma bastante utilizada por los agricultores para fertilizar el suelo. Las leguminosas, como que son las plantas que dan fruto en vaina, los frijoles, ¿verdad ustedes? Son las más apropiadas como abono verde. Entre las leguminosas que se pueden utilizar están el frijol, la soya, el haba, el garbanzo y la arveja. Estas plantas se entierran cuando están floreciendo, porque es cuando mejor ofrecen alimento al suelo. ¿De acuerdo? El momento más apropiado para sembrar leguminosas es durante el último deshierve que se realiza en un cultivo. Así cuando llega el tiempo de la cosecha, pues las leguminosas ya están en flor, listas para ser enterradas. Los abonos verdes ayudan a mantener la fertilidad de aquellos terrenos que son utilizados intensivamente. O sea que año tras año están sembrando y nunca le dan descanso a la tierra. Los abonos verdes y orgánicos constituyen la forma más barata y ecológica de fertilizar un suelo, el suelo, digamos. En el cuaderno entonces vamos a contestar lo siguiente. ¿Cuál es la utilidad de los abonos, ya sean verdes u orgánicos? Recordemos que los verdes se obtienen enterrando plantas verdes en la tierra y de esta forma las fertiliza. Continuamos entonces. Tenemos aquí otra pequeña actividad, dice escribir 3 conclusiones de lo estudiado sobre los abonos verdes y los fertilizantes. Abonos y fertilizantes. Por favor, lo hacemos en el cuaderno. Hay ventajas de hacer abono orgánico y aplicarlo al terreno de cultivo. ¿Cuáles son? Pues aprovechamos recursos que muchas veces se desperdician, como la basura y de las frutas, por ejemplo. Se evitan las quemas y rosas, ya no hay necesidad de hacerlo. Se favorece el desarrollo de bacterias que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica para abonar los terrenos. Propicia la absorción del agua y la oxigenación del suelo. Permite que la planta tome más nutrientes del suelo, aporta nitrógeno al suelo, es más barato que los abonos químicos y menos dañino también habría que agregar, ¿verdad? Continuamos entonces. Vemos que tenemos los abonos químicos y que debido al intenso uso que se le ha dado a los terrenos, muchas veces no queda otra opción que utilizar los abonos químicos. Los abonos químicos pueden tener diversas fórmulas, están compuestos de elementos como por ejemplo el nitrógeno, que se representa con la letra N, el fósforo con la letra P y el potasio con la letra K. Estos elementos se deshacen fácilmente en el agua, pero su aprovechamiento es de corta duración. Los terrenos en donde se aplican los fertilizantes químicos requieren cada vez mayores cantidades, por lo que la inversión resulta mucho más caro que un abono natural, digamos, o verde. Los terrenos en donde se aplican fertilizantes químicos requieren cada vez mayores cantidades y resulta más caro. Estos abonos están fabricados especialmente para aquellos terrenos que carecen de algún elemento, como por ejemplo el 1620
Contiene 16 partes de nitrógeno, 20 de fósforo y 0 de potasio. Este abono es especial para los terrenos a los que les hace falta nitrógeno y fósforo. Probablemente ustedes habrán visto sacos de fertilizantes con esas letras NPK o 1620. Entonces, como última actividad del día de hoy, tendremos en nuestro cuaderno que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué piensa de los fertilizantes químicos? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y qué opina del costo? Entonces, después de esto, bueno, o si no, veamos ahorita todavía el riesgo que puede producir el abono, la aplicación del agua con el fin de proporcionar a los vegetales humedad necesaria para su desarrollo. Según el Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura bajo riego Plamar, el riego es aplicación artificial de agua al terreno con el fin de suministrar a los vegetales la humedad necesaria para su desarrollo y crecimiento. Al decir artificial entendemos de que el ser humano es quien interviene, aplicando técnicas apropiadas con el propósito de proveer agua a las plantas durante la época seca. Al decir artificial, bueno, eso ya. Para poder realizar el riego se necesita una fuente de agua que pueda ser un pequeño río, un lago, a veces pueden utilizarse aguas subterráneas por medio de pozos y bombas que hacen subir el agua a la superficie. Luego viene la tarea de distribuir el agua a los terrenos. Esto se logra de varias maneras. La forma más sencilla que conocemos es la construcción de canales a flor de tierra. Cada vez más común observar el uso de extensas redes de tubería que riegan grandes áreas de terreno. Ahora es posible sembrar en época seca. Existen organizaciones que apoyan la implementación del sistema de riego y mini riego. Probablemente en su comunidad existan algunas. Según las zonas geográficas se puede determinar el déficit de lluvia. Hay zonas que necesitan riego todo el año. Veamos ubicaciones. Entonces vemos aquí que la número 1 tienen el riego todo el año. Y según los colores, por ejemplo la 5, en esta de acá, si se dan cuenta es ahí por Alta Verapaz hasta Puerto Barrios, ¿verdad? Que siempre está lloviendo, no necesita nada de riego. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta en el cuaderno. ¿En qué regiones del país, a pesar de ser secas, se logra obtener cosecha durante todo el año? La número 2, ¿le gustaría que su comunidad se sembrara también en épocas secas? ¿Y por qué? Sistema de riego, dice, son las distintas formas que aplica el agua al suelo. A continuación se presentan algunos de estos sistemas de riego y vamos a dejar hasta ahí el video de hoy. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Por favor, espero se sigan cuidando y que ya se hayan vacunado. Es importante. Yo ya fui por mi segunda dosis. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y nos vemos en el próximo video.